De esta noche de esta clase, que es una combinación un poquito de recordarnos de la clase pasada. Como tenemos mucha actividad en estos días de diciembre, tenemos un poquito también de un poquito de olvido, ¿eh?, de las cosas que hemos escuchado. Pero no se preocupen, yo vuelvo otra vez a repasarlas. Ok, la semana pasada estaba preguntando de qué había sido el tema, y el tema era básicamente el velo que, que cubre las naciones, o sea, el velo de la carne, el velo que está entre la tierra y el cielo. Interesante, ¿verdad? Bueno, son cosas que tienen que ponerse en orden, digo yo, para que nosotros podamos, alcanzar toda la riqueza de gloria que está dentro de nosotros, no porque podamos nosotros añadir a nuestra estatura nada, sino porque es parte del plan de Dios que tiene en este día, de que nosotros participemos del camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Cuántos se recuerdan dónde está eso escrito? Vamos a usar la Biblia. ¿Ok? Hoy está en Hebreos, capítulo 10, ¿verdad? Y me parece por allá, no tengo por acá apuntado, 10, 10, 20. Aquí está. ¿Lo tienen ustedes? Mientras lo van buscando, pues nos recordamos que hoy es día 21, ¿verdad? Quedan unos 4 días para Navidad. 21. Ah, sí, estamos 21, sí, 22, 23, 3 días 24. Para Nochebuena. 3 días para la citada Nochebuena. Y 4 para Navidad. Y 4 para Navidad. Para el Christmas. Sí, y nosotros, pues bueno, participamos de todas las fiestas porque en todas estamos compartiendo con Cristo en nuestros corazones. Como dice capítulo 10 de Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ah, bien interesante. Entonces el velo está en la capacidad que nosotros tenemos de la vida natural. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no solamente hemos nacido del Espíritu, sino que hemos nacido al reino de Dios. Los que son nacidos de nuevo son los que pueden ver el reino de Dios. Y el reino de Dios está en todas partes, porque Jesús lo enseñó así, ¿no es cierto? Sí. Se recuerdan que Él dijo que el reino de Dios está aquí, está en todas partes. Entonces el reino de los cielos se ha acercado porque es del lugar de donde viene, está diciendo del lugar de los cielos, pero el reino es de Dios porque Dios lo estableció. Y sabemos que en nosotros, que el rey de ese reino, en nuestros corazones, es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo, ¿no? Bien, entonces vamos a poner un poquito en orden todo esto para que nosotros podamos a avanzar. Ok, vamos primeramente a recordarnos, como estaba diciendo en la mañana, vamos a recordarnos de los 4 evangelios que nosotros tenemos. 4 evangelios que yo creo que se lo saben todos de memoria, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios fueron escritos por personas que vieron a Jesús en su carne. O sea, vieron a Jesús en los días de su carne. Y vieron que Él era Jesucristo, escucharon de la boca del Señor Jesús que ya me viste a mí, Pedro, ya me viste a mí, Felipe, ya viste al Padre. Le enseñó que Dios era uno, no había para Él nada imposible. Yo creo que la cosa más imposible que pudieron ellos participar, o lo que la mente de ellos natural pudieron ver, es cuando sacó afuera de la tumba a Lázaro, ¿se recuerda? Una de los milagros, o una parte de la vida mientras Él estaba en su carne. Entonces, como decíamos, o como escuchamos, Jesús era un hombre común y corriente como nosotros. Se cansaba, comía, tenía hambre, tenía sueño, se cansaba. A veces en el barco, el día que fueron a pasar el mar de Galilea, pues Él dijo, pasemos al otro lado, y ahí se quedó dormido. No se quedó dormido porque lo hizo profeso, sino porque era un hombre.
y 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto si nos comparamos con nosotros? Nosotros somos 100% hombre y 100% Dios por la fe, porque yo no soy todavía uno con Dios. Entonces, he estado diciéndole que busquen ahí en Vimeo la clase de enoteístas y politeístas. Está interesante porque toma algunos aspectos de lo que vamos a ver esta noche nosotros acá. Bien, entonces en esos 4 evangelios ellos escribieron lo que vieron de Jesucristo. Lo que vieron de Jesucristo y en los días de su carne. Pero ahora uno de ellos, que se llama Lucas, ¿no se recuerda? Lucas entonces escribe el libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que hace Lucas? Escribió la revelación de la venida de Jesús en espíritu a través del día de Pentecostés. Y todo el libro de los Hechos, que dice los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Señor Jesucristo en el espíritu. ¿Se recuerda? Entonces Jesucristo, el día de Pentecostés, que eso fueron las arras, la garantía de que el Espíritu Santo durante la era de la iglesia. ¿Por qué digo durante la era de la iglesia? Porque la era de la iglesia comienza a tener los cambios a partir del tercer día o del día de restauración de todas las cosas. Y por supuesto que ustedes van a ver y vamos a ver en lo que es en la vida natural de lo que nosotros conocemos como nuestro cristianismo. Digo nuestro porque somos parte de esta iglesia que está en todo el mundo. Pues van a haber muchos cambios y sobre todo porque la iglesia, como ha tomado las cosas doctrinalmente y la ha enfocado lo que ellos, como alguien estaba diciendo, creo que Tere me parece, que estaba hablando que ellos iban a la escritura y lo que entendían, eso fue lo que comenzaron a enseñar o poner como doctrina. ¿Ve? Mas sin embargo, no es la forma de nosotros ir a la escritura. Sabemos que hubieron muchos santos también, llenos del Espíritu, en la Iglesia Católica, que también se dedicaron a escudriñar. Y claro, no estamos descartando que mucha de esa gente, pues, nosotros no tenemos la lista, pero mucha de esa gente fueron guiados por el Espíritu de Dios para mantener lo que es el camino hacia adelante, lo que es el trabajo de lo que Dios permitió al hombre que pudiera establecer, o bueno, la dirección de la iglesia, que bueno, ha llegado hasta aquí con el nombre de Jesucristo, ve, como el Señor y Dios, y bueno, y dentro de nuestro cristianismo, pues a pesar de todo, de todas las doctrinas y todas las cosas que se creen diferentes, pues nosotros pues participamos todavía del misterio de Cristo y estamos descubriendo que este es el tiempo de restaurar todas las cosas. Eso lo vimos en clases pasadas. Bien, entonces en el libro de los Hechos, pero ahora nos encontramos con, estos fueron 4 evangelios, el 5.º evangelio, el libro de los Hechos, el 6.º evangelio, que es el libro de Apocalipsis. Oh, fíjate que da miedo decirlo, ¿sí, no? Como lo han enfocado muchos de nuestros hermanos en Cristo, ese libro ha sido pues un libro tenebroso, un libro lleno de misterios y cosas, que por supuesto que sí tiene misterios y todo, pero ¿qué cosa es el libro de quién lo escribió? Juan, ¿verdad? Juan en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis escribió lo que vio de la plena y completa revelación de Jesús. O sea que el libro de Apocalipsis es la culminación. Pero ¿qué pasa? Esta realidad que viene de Dios para vivirla, viene a través de una gente que se llaman los vencedores. Todo esto viene a través de el que venciere. Y nosotros pues no estamos presumiendo nada, sino simplemente escuchando lo que dice la voz del Espíritu de Dios y tratando de ver cómo es que nosotros podemos participar de ese camino vivo y nuevo que el Señor nos abrió a través del velo de la carne de Jesús. Pero nosotros entonces somos carne de su carne y hueso de su hueso, ¿no es cierto? Y si somos carne de su carne y hueso de su hueso, pues nosotros también tenemos una capacidad de
de encontrar lo que Dios depositó en nosotros o lo que está detrás, vamos a decirlo así, lo que está detrás del velo de nuestra carne. Entonces, esto es muy importante porque esto es lo que nos va a dar a nosotros todo el participar de toda la revelación de Jesucristo y de todo el cumplimiento de las cosas, viendo las cosas que nosotros tenemos que ver y participando de ello. Pues como yo decía en la mañana, pues nosotros no podemos añadir a nuestra estatura nada, pero sí podemos participar de aquello que el Señor lo estableció para que nosotros pudiéramos entonces poder entrar. Bien, entonces vamos a ver entonces, yo tengo aquí algunos versículos, pero yo quiero que ustedes, vamos a buscar unos versículos muy interesantes. Ok, a ver por dónde me voy. Ajá. 2 Corintios 3:14. Creo que lo hemos leído toda la vida, ¿verdad? Desde que estamos en Cristo Jesús. Bueno, 2 Corintios 3 habla, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y escribe la diferencia que hay entre los que conocen a Cristo y aquellos que leen el antiguo pacto. Ahora yo quiero que vean esto un poquito bien interesante ver esto. Nosotros tenemos aquí esta Biblia. Ok. Y él habla de que los que leen el antiguo pacto, ¿había nuevo pacto? O sea, ¿había Nuevo Testamento en el tiempo de Pablo? No había, ¿verdad? No. Ok, entonces nosotros vamos a añadirle a la escritura esa, vamos a añadirle entonces un poquito más de libros. Vamos a añadirle los libros del Nuevo Testamento. Entonces, claro, los judíos no van a leer los libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Pero nosotros sí lo vamos a leer. ¿Cuál es la diferencia entre los judíos leyendo el Antiguo Testamento y nosotros? Bueno, la diferencia de que ellos lo lean está en que ellos no consideran que el Mesías vino, que Jesucristo no es el Mesías, sino que fue un profeta, y entonces ellos están esperando al Mesías. Quiere decir que fácilmente yo puedo descubrir el velo, inmediatamente lo descubro. Pero ¿qué hay de los cristianos? Vamos, si le añadimos los libros hasta Apocalipsis, entonces tenemos de tapa a tapa una ley. ¿Por qué? Porque los cristianos van nuestro cristianismo ha ido a las Escrituras unas veces con el Espíritu Santo y otras veces sin el Espíritu Santo. Lo que han entendido, eso es lo que ellos han puesto como doctrina. Y más sin embargo, cuando los judíos con el Espíritu Santo van a la Escritura de ellos, que son los 39 libros, y otros libros más que tienen, pues simplemente el Espíritu de Dios les va a guiar, y esa es la esperanza que tienen. Pero que todavía no les pasa algo a ellos, y nos pasa algo a nosotros en el cristianismo, que está escrito en ese 2 Corintios capítulo 3. Y lo que está escrito lo dice el verso 14. ¿Cómo dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 3:14. Sí. 3:14. Sí. Perdón, sí. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahora sí. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ok, ahora díganme, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Cuando leemos la Escritura, vamos a añadirle los libros a nosotros, ¿verdad? Porque vamos a ver, es poca la diferencia entre un judío no convertido, o sea, un judío que no cree en Jesucristo, no un judío nacido de nuevo, ¿no? Un mesiánico, sino un judío que no ha nacido de nuevo, pues, que tiene su creencia que viene el Mesías, su esperanza que viene el Mesías, o que viene, pero no viene el Rey, el Mesías. ¿Bien? Entonces, entre él y nosotros, en cualquier hermano cristiano de cualquier denominación, ya convertido, ¿ve? O sea, ya recibió a Jesucristo y todo, cree en Jesucristo, pero ¿qué pasa? Se encuentra con el Nuevo Testamento, se encuentra con el libro de Apocalipsis y va a pasar lo mismo.
Ahora, ¿cuál es la bendición que el Señor nos está dando en este día? Nos está dando la bendición de que nosotros podamos preguntarle al Espíritu de Dios y que Él apuntó, señaló por los profetas que este es el tiempo de participar de todo lo que está detrás del velo. ¿Con qué condición? Con la misma condición de los judíos, que nos convirtamos. Entonces dice ahí que si cuando ellos se conviertan, el velo se quitará. Creo que está un poquito más adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces nuestros hermanos en Cristo no están convertidos. O nosotros que no tenemos poder ver, las visiones y revelaciones, como San Pablo que decía, pues yo vengo a las visiones y revelaciones del Señor. O no tenemos como esa experiencia inicial. Entonces, podemos nosotros saber qué cosa es ver detrás del velo. A lo mejor gente profetiza, ve visiones y no sabe que está participando detrás del velo. El velo está abierto. Si no estuviera el velo abierto, cualquier persona en Cristo, bueno, si que tuviera esa capacidad, sería entonces un profeta. Porque los profetas eran los videntes. Y los videntes pues veían las cosas, las escribían y Dios lo usaba para corregir o para traernos. Bueno, entonces bajo la gracia, por así decirlo, todos estamos bajo la gracia. Pero los tiempos y las sazones apuntan que este es el tiempo de participar a plenitud de lo que es, el poder ver lo que está celestialmente, lo que es celestialmente. Vamos a comenzar por el reino. Ok, vamos a hacer un ejercicio entre nosotros esta noche aquí. El reino de los cielos está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Ok, ¿está acá? Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos velo o no tenemos velo? ¿Podemos ver a Dios? Vamos a ver aquí. Si usted cierra sus ojos y no lo ve, y los abre tampoco. Ok, entonces no se puede ver a Dios, o sí se puede ver. Bueno, pues según lo que enseña San Pablo, nosotros tenemos la oportunidad, si estamos convertidos, de que a cara descubierta veamos la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios significa estar en contacto con el reino. Podemos encontrar a San Pablo que dice San Pablo, pues nos hemos acercado al monte, hebreo, si lo escribió él no sabemos. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la multitud de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No estamos viendo ahí que todo lo que dice ese capítulo 12 son cosas que para tú entenderlas tienes que verlas. Nos hemos acercado al monte de Sión, la multitud de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso no es una comunicación que está haciendo a través del escritor, si es Pablo, si es Bernabé o si es que sea, en el libro de Hebreos, sino es una palabra que está enviada a la iglesia para que con el Espíritu Santo nosotros podamos confirmar que eso es cierto. Si usted va a decir, bueno, pues vamos a tener muchos años que hemos leído lo mismo y no se me ha ocurrido a mí que si es verdad que podemos participar de los miles de ángeles, si es verdad que podemos participar de lo que está detrás del velo. Bueno, la buena noticia es que sí puedes participar. Dios ha dado el go ahead, o sea, el que nosotros entremos a participar de eso. Que nuestra vida no sea una vida natural nada más en Cristo, con la esperanza solamente de irnos al cielo, con la esperanza solamente de ser transformados. Entonces, en la esperanza de ser transformados tenemos cantidad de hermanos que tienen una doctrina maravillosa del reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Que pueden pasar 100 años de su vida y sí, creer la doctrina y entender y participar del velo quitado, del velo puesto, con el velo puesto. Una doctrina me da solamente el poder nosotros participar de la verdad. Pero para participar, cuando comenzamos a participar de la verdad, tenemos que nosotros experimentarla. Okay. Todos sabemos que Cristo sana y que Él, por su llaga hemos sido sanados. ¿Y cuántos hermanos están en la necesidad de ser sanados? Entonces no es que nosotros no tengamos fe para dar una palabra, no es que ellos tengan
vaya una limitación porque no tengan fe, es porque no hemos entrado en la plenitud de la que trae la remedio, trae el poder nosotros, a pesar de cualquier dificultad que haya tenido la persona, muchas personas que están enfermas, por ejemplo, porque han roto leyes o lo que fuera, ¿no? Pero para la misericordia y el amor de Dios, no importa qué ley haya roto la persona, ¿ve? No importa si ha nacido todo tullido como nació aquel hombre que estaba en la Puerta Hermosa, ¿sí? Tenía el remedio en el corazón del hombre de Dios. Pedro y Juan funcionaron en lo que Jesús enseñó, funcionaron, y ellos por eso dijeron directamente a aquel cojo, ¿no? Aquel hombre que estaba tullido ahí de nacimiento, nació así, jorobado. Por eso le dijo, mírame, míranos. Y viendo fijamente sus ojos, él dijo, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te doy. Quiere decir que ellos participaron completamente de aquello que Jesús enseñó y que los hizo vivir a ellos, y que también vivieron a través de la impartición del Espíritu de Cristo a través de Pentecostés. Pentecostés es un tiempo maravilloso, y es un tiempo que ha pasado no porque se deje de bautizar la gente en Pentecostés. Nosotros en particular, por ejemplo, tenemos una iglesia que nosotros no hacemos énfasis que si la persona quiere ser bautizada, o la persona a lo mejor es bautizada en el Espíritu Santo, pero yo no hago énfasis aquí de que que tengamos que poner las manos sobre niños, sobre grandes, sobre chicos, para que todos hablen en lengua, o todos sean ministerios, todos sean distintas, todo lo que encontramos en Pentecostés. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tenemos algo más excelente delante. Y no es que estemos desechando, pero respetamos, ¿tú me entiendes? La persona, si quiere más del Señor, pues va a tener más del Señor, porque el camino está abierto, el velo está abierto. Y aunque digan otros que ese es el primer velo, yo digo que ese velo de Pentecostés se trajo, o sea, se trajo todo el poder de Pentecostés y cumplimiento de esas aguas de muerte se abrieron en Pentecostés, y nosotros pudimos ver que por 2000 años el pueblo de Dios ha hablado en lengua, ha tenido ministerios, y ha visto milagros, ha visto visiones, y todo lo que es manifestaciones de Pentecostés, que no la teníamos en el mundo cristiano hasta, conocido aquí de América, hasta 1906 o 1910. Bueno, eso es por causa de que la mayoría de nuestras iglesias evangélicas que salieron de Lutero, ellos no creían en el poder del Espíritu Santo. Empezando nosotros, que estábamos en nuestra iglesia, nunca vimos nada. Y cuando estábamos averiguando qué hacíamos, porque cómo se podía tener un don de Dios, porque el Señor comenzó a inquietarnos, ¿ve? Porque sí veíamos que había gente que tenía Dios. Yo fui a ver a este evangelista, ¿cómo se llama? El judío. Ah, sí. Sí, no. Maurice Cerulo. Yo fui a verlo, estábamos en la iglesia bautista en Miami, y fuimos a verlo, y yo vi gente que no se sanó. Había una mujer que hacía así, y no se sanó nunca. Pero sí vi mucha gente que soltaron ahí muletas, que soltaron sillas de ruedas. La gente tiraron los cigarros y los tabacos y las drogas y todas las cosas, y vimos un mover del Espíritu. ¿Ve? Pero nosotros creíamos que ya eso había pasado, porque nos habían enseñado en la doctrina que eso fue al principio, que ahora estamos en otra dispensación. ¿Ve? Y sí sabíamos que en la iglesia pentecostal había manifestaciones, pero no sabíamos cómo ligar una cosa con la otra, porque si a la vez que tú, siendo presbiteriano o bautista, a la vez que participara del Espíritu Santo, pues ya dejaba de ser dejaba de ser presbiteriano o bautista, entonces era pentecostal. Entonces, gracias a que vino ese mover del Espíritu de los años 50 y después de los años 67, que mover carismático en la Iglesia Católica, ese mover que Dios dio un soplo más, un empujón más a la Iglesia, entonces pudimos participar
de aquellas cosas que eran tan sobrenaturales. Yo recuerdo que, les voy a dar un ejemplo de lo del velo, porque cuando entramos en lo que es el mundo del Espíritu, Jesucristo como Espíritu dentro de nosotros, tenemos conciencia de que Dios está dentro de nosotros, tenemos conciencia del Espíritu de Dios, tenemos conciencia de que, empezamos a agarrar conciencia de que podemos profetizar, nos sentimos inspirados, el Espíritu de Dios nos da emoción, nos da sentimiento, es como si uno se prendiera, ¿no? ¿Ve? Y entonces descubrimos por gente así que yo no veía por años, y veo un muchacho ahí que voy a echar gasolina y veo un joven ahí que yo conozco, era arquitecto, fulano, y cuando viene y me da un abrazo, algo pasó, porque lo primero que me dice, ¿tienes el bautismo del Espíritu Santo? Y tú también. Y él católico, pero sin embargo había una comunicación diferente. Y entonces, bueno, en ese tiempo pues no solamente eso, sino que tuve que trabajar con gente católica, donde iba el obispo de allá de Miami, donde tenían una serie de personas que venían ahí de la jerarquía católica, donde hacían cosas que aprendieron con el derramamiento del Espíritu, en fin, pero sobre todo aquello que tiene que ponerse en orden, los pensamientos profundos, ¿ve? Fuera de lo que es la escritura, ¿ve? Fuera de lo que es la doctrina, fuera de lo que es la emoción del Espíritu. Habían preguntas como, ¿cómo será esto de la eternidad? ¿Cómo será? Yo creeré verdaderamente que la vida es eterna. Yo creeré. Ve, hay una confrontación. Con lo que te quiero decir es que me encontraba yo en la ciudad de Atlanta y las cosas eran muy rápidas, pasaban muy rápido, pero el Señor nos iba llevando por su Espíritu a que se cumpliera lo que había, por lo menos lo que yo había pedido, ¿no? Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, el gran ejército que mandé sobre vosotros. Entonces yo pedí, bueno Señor, yo he perdido mucho tiempo, son como 20 años que he perdido, yo debía estar más adelantado, y más sin embargo, bueno, no sé por qué, pero yo quiero que me restituya todo eso. Y estaba escuchando acerca recibía clases por un seminario, y este profesor estaba hablando de los cielos, de la tierra, de Cristo, y bueno, una serie de clases, pero tremendas, y aquello estaba bien interesante. Y entonces un día pues voy a salir afuera, y cuando abro la puerta veo todo el escenario de afuera, pongo un pie afuera de la puerta, veo a un amigo mío que está ahí, un hermano en Cristo, que está limpiando su carro, y de buena a primera, cuando miro así para allá, para Kroger y toda aquella explanada y todos aquellos apartamentos, un escenario muy bonito de Georgia, pues algo que yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras, todo lo que estaba viendo, que es como que ahora yo te veo aquí, okay, ahora estamos aquí, está aquí el reino, estamos aquí en su presencia, pero no podemos ver la profundidad, no podemos ver del otro lado del velo, a menos que el Señor lo abra. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo vi que se abrió el velo, y fue en 4 partes, se rasgó aquello que yo veía con profundidad, dejó de ser profundo para ser entonces como una pintura o un cuadro, que es lo que tengo ahí en la pared, o sea, en la pizarra. En la pizarra que ven ustedes ahí, un paisaje, ¿verdad? El paisaje es un poquito diferente de allá, pero era un paisaje. Entonces, ¿cómo yo puedo explicar? No hay explicación. La única explicación me la puedo dar yo mismo, porque a veces cuando teníamos que hacer un dibujo, que nos ponían un modelo ahí, una modelo, pues, ¿qué es lo que tengo delante? Un lienzo. Y aprendimos con ese lienzo a darle profundidad, a darle vista, a darle luz, que cuando usted mirara entonces lo que había terminado en ese lienzo, veía un paisaje, o veía una naturaleza muerta, veía una modelo que habíamos tenido, un retrato, se veía el contraste, que pasamos a un plano de físico, plano, pasamos una profundidad, vaya, que usted ve un cuadro, ve una foto, como ver una fotografía, usted está viendo lo que hay atrás, lo que hay adelante,
¿Ves? Y no es difícil en la mente de uno poder apreciar y decir, bueno, es un cuadro, pero está bonito, está profundo, es como una fotografía. Entonces, y no sé si podrás ahí pasar, bueno, yo creo que lo hago un momentito de acá. ¿Qué cosa? Bueno, algo pasa aquí, me siguen para acá. Me salí un poco del cuadro, pero... ¿Ok? Bueno, lo que hice aquí fue abrir esa fotografía, ¿ves? Se abrió el velo. Y 30 años después, yo estaba preguntando todavía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me mostraste? Porque no, a eso que se abrió ahí, de buena a primera, yo dejé de estar aquí en la tierra. Y de buena a primera yo estaba a una velocidad que no terminaba nunca. Y estaba en medio de una nube que era como cuando usted entra en el avión, cuando el avión sale o entra del banco de nubes, que usted no ve nada abajo, ni ve nada afuera, nada más que lo que ve es nube. Blanco. Entonces ahí estaba, y aquello no terminaba nunca. Y como no terminaba nunca, no había tiempo. Y como no había tiempo, yo tenía conciencia de la eternidad. Y entonces cuando tuve esa conciencia de la eternidad, inmediatamente me regresé, o me regresaron, o me regresó. Y cuando yo entonces digo, ¿qué pasó? ¿Sería una idea? Entonces lo único que me hice fue preguntarle a Lino, que estaba ahí limpiando el carro, oye, ¿tú me viste cuando yo salí? No, yo te vi ahora, me dice. Entonces todavía se me puso un poquito más complicado el asunto. Porque yo estoy entendiendo que me fui en el cuerpo. Todavía tenía duda que si fue fuera del cuerpo. Y todavía es ilógico porque uno en plano que tú ves aquí tiene profundidad, tiene dimensión, la dimensión tercera, y yo estaba participando de una dimensión que no es la tercera dimensión. Pero ¿qué pasó dentro de mí? Lo más importante no es eso. Lo más importante es que completamente quedé sano, quedaron las respuestas de todo lo que yo había preguntado, la respuesta de que la eternidad sí existe. Es esa lo que el Señor nos quiere dar si participamos nosotros de lo que está detrás del velo en este día. Para mí es muy importante esto porque nosotros tenemos necesidad de participar de la revelación de Jesucristo a cara descubierta y ese es nuestro espejo. Y esa es la capacidad que el Espíritu de Dios no quiere que nosotros alcancemos para que sean dadas todas las cosas como Él las prometió. Bien, preguntas. No hay preguntas. En el primer siglo, pero sí muchas respuestas del Espíritu. Entonces puede hacer la que quiera, pero en el primer siglo, o sea, los discípulos del Señor Jesucristo, ellos aprendieron estas cosas. En los discípulos del Señor Jesucristo vimos la semana pasada como Esteban, antes de que fuera apedreado, cuando estaba en la ciudad y que le contó ahí el Sanedrín todo lo que él conocía y todo lo que el Espíritu le había dado, cómo Esteban vio los cielos abiertos y al Señor Jesucristo que estaba esperando. Y eso lo vio aquí. Es como si ahora nosotros estamos aquí, de buena a primera, se abre y vemos, y cuando usted ve dentro de usted, pero él lo estaba viendo, a cara descubierta. Cuando San Pablo dice, cuando vemos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, lo que está diciendo San Pablo está dentro de lo que es el nivel, el RAM del espíritu, donde nosotros no dejamos de ver las cosas físicas, pero estamos viendo las cosas espirituales. O dejamos de ver las físicas y vemos las espirituales. Cuando Él dice, vendré a las visiones y revelaciones. En otras palabras, el velo de la carne no es ningún impedimento. Al contrario, si nosotros podemos participar de las visiones y revelaciones del Señor Jesucristo y de todo lo que Él nos quiera dar como experiencia, nosotros pues vamos a tener un adelanto muy tremendo en lo que es
lo que es la nueva naturaleza del nuevo hombre y alcanzar precisamente ser parte de esos vencedores que son los que vienen a establecer el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, como es un tema muy, muy importante y muy interesante, pues a mí me gusta preguntarle al Espíritu de Dios. Y debemos preguntarle, porque realmente no es que Dios a unas personas le dé una experiencia y a otros otra, es que todos tenemos la oportunidad. Cuando Jesús, mejor dicho, cuando San Pablo escribió a los Corintios, la segunda carta que escribió a los Corintios, le estaba diciendo a ellos que ellos podían participar de un Cristo que les había abierto el camino, que si ellos eran gente convertida, ellos podían participar a cara descubierta de lo que es la realidad de ser transformados, de gloria en gloria. Quiere decir que San Pablo nos dijo, ustedes van a hacer esto para que crezcan y sean perfectos, para que sean igual que Jesucristo. No les dijo eso, pero sí les dijo que este era el camino abierto, el camino nuevo y abierto que Él nos dio, y ese es precisamente el camino que la iglesia en este día le falta, y nos falta a todos. Yo lo doy con la esperanza de que nosotros indaguemos en eso, preguntemos, y que el Señor nos traiga entonces aquella respuesta, ¿ve? Por haber escuchado y nosotros haber respondido que sí, que nos interesa esto, nos interesa el reino, nos interesa que las cosas ocurran, ¿ve? En nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos más vida para glorificar al Señor que la nuestra, ¿no es cierto? Sí. Otros podrán glorificarlo de otra forma, pero nosotros tenemos que responder por nosotros mismos. Bien, ¿no hay ninguna pregunta en cuanto a eso? ¿Habrá alguna experiencia que hayan tenido ustedes? Sí, muchas, ¿verdad? Las experiencias de estar en otro lugar, las experiencias de ¿qué más? De ser atrapada en una nube, en Manamina, que está así. ¿Quién más ha tenido? Con tu hija y con tu nieto en la nube, en el carro, ¿no? Sí, yo me recuerdo que tú dijiste. Bien, y puede ser que hayamos tenido alguna experiencia, no sé, pero todo lo que es experiencia no se olvida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este es el camino. Primeramente vamos a escuchar, y después que escuchamos, nosotros vamos entonces a preguntar al Señor. Y después que preguntemos, entonces el Espíritu nos guía a toda verdad, a través de la verdad, y nos guía a estas experiencias. Yo quisiera leer los que faltan de 2 Corintios 3, para entonces pasar. El 15. Ajá. Leímos el 14, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ok, entonces ya aclaramos ahí que él no puso hasta el día de hoy cuando lean la Biblia, ¿no es cierto? No podía poner eso ahí, porque lo que tenía es Moisés, y tenía la ley y todo. O sea, los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, igualmente, nosotros tenemos la Escritura, y en la Escritura nos parece que tenemos que tenemos ahí muchas cosas, pero nosotros tenemos que tener testimonio del Espíritu para que entonces la Escritura deje de ser letra muerta. Y esa es la profundidad, ese es lo que está abierto para nosotros, para que podamos experimentarlo. ¿Termina entonces esa parte? Dice, ajá, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, que hay otra revelación que dice, donde el Señor es el Espíritu. Donde el Señor es el Espíritu. Ajá. Ajá. Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, fíjense bien una cosa interesante. San Pablo escribe a los Corintios, y entre los dones que él habla y toda la iglesia, intercala el capítulo 13, lo que nosotros conocemos como capítulo 13, no lo escribió por capítulo, por supuesto. Entonces, cuando habla de ese paréntesis ahí, habla que te voy a mostrar un camino más excelente. Bueno, él estaba hablando a una iglesia que no le faltaban ningún don, que ellos tenían todos los ministerios, tenían todos los dones. Está hablando de una iglesia pentecostal, carismática de nuestros días, pero una iglesia como
vaya, como nosotros conocemos, que la gente dan palabras, que oran por los enfermos y se sanan, y en fin, de todo lo que es la dinámica de Pentecostés. Pero entonces le intercala entonces el capítulo 13 y le dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y en ese capítulo 13, ese es el carácter y ese es el estatus de un hijo de